Ok, estamos reunidos acá en una nueva exposición sobre, hoy día, el tema de hoy, sobre las teorías evolutivas y origen de la vida, algo corto, algo resumido. Empezamos. Empezamos con Lamarck, el cual es premendeliano, y es necesario recalcarlo porque vamos a mencionar varios autores y vamos a tener que decir cuáles son mendelianos y no para tener un concepto mucho más claro de su idea. Este sistematiza las ideas de la evolución. El libro principal que describe es Filosofía Zoológica, donde sustenta un proceso evolutivo y las especies en su sustento se transforman con el tiempo. Por eso se dice que es transformista. Y esta transformación es lenta, es gradualista. Y esta transformación también tiene un sentido que va del simple a lo complejo. Esto es explicado por un impulso interno a la perfección por los psicolamarquistas. Empezamos con el caso de la jirafa, que se dice que el ambiente genera nuevas necesidades. En el entorno donde vive ya no está en el mismo ambiente. Hubo un cambio en este y esto generó que las especies también cambien sus caracteres. Recordemos, caracteres. Acá la jirafa tiene un cuello corto y esto le surge la necesidad de alcanzar los árboles porque se acaba la comida, necesitan alcanzar más comida que está más arriba. La necesidad crea el órgano. Eso es lo planteado por la marca. Entonces, tenemos aquí una jirafa con un cuello corto. Quiere comer más. Entonces, esta tiene que modificar sus características. Tiene que volverse una jirafa de cuello largo. Alarga su cuello. ¿Por qué él se modifica? Por el impulso interno a la perfección, explicado ahorita por los psicolamarquistas. Al crearse el cuello largo, se habla de la ley de uso. Y la ley de desuso sería en el caso de que no use una característica, como por ejemplo en este caso la jirafa, no se nota, pero bueno, la cola acá sería un poco más larga y acá la cola al dejar de usarla sería un poco más corta. Esta, este postulado es defendido por los mecano-lamarquistas. También se dice la primera ley. Actualmente se considera una hipótesis. Y al heredar esto en las crías que nacen con cuello largo, se habla de la herencia de caracteres adquiridos o perdidos. Los adquiridos por uso y los perdidos por desuso. Esta sería la segunda ley, la cual actualmente es denominada una teoría. Y esto en esencia es todo lo de la marca. Seguimos con Darwin Wallace. Darwin es el que aporta las pruebas, principalmente. Esto sigue siendo pre-mendeliano, recordemos esto. Y Wallace escribe un libro llamado Darwinismo en honor a Darwin también. Esto sostiene la evolución por selección natural, donde nos dicen que en las poblaciones hay variaciones, porque estas variaciones posibilitan la selección. Que si fueran de la misma especie no habría ninguna selección. Recordemos que no hay genética, no se habla de una variación genética, se habla simplemente de variación y ya. Darwin en su viaje por el mundo en el Beagle lee a dos autores principales, a Malthus y a Charles Lyell. En Malthus, que es el padre de la demografía, las poblaciones crecen en progresión geométrica, pero los recursos crecen en progresión aritmética. En este cuadro que está aquí, es por eso que ocurre una lucha por la supervivencia, porque hay pocos recursos y muchas personas. Se dice que en la ley de Darwin y Wallace, lo que plantearon, hay una ley de crecimiento poblacional. Esto ocasiona la competencia intrapoblacional entre toda la población, una competencia donde sobrevive el más apto. Y eso sería el postulado de herencia poblacional, donde que el más apto es el que se reproduce más. Seguimos con el siguiente autor ahorita, Charles Lyell, donde su libro Principios de Geografía, donde se sostiene que la Tierra no tuvo catástrofes, sino una transformación lenta y gradual. Seguimos hablando de un gradualismo. Entonces, ¿qué es la selección natural? La lucha del más apto, su segunda edición planteada por Darwin en el origen de las especies. ¿Quién es el más apto? Es quien sobrevive. ¿Y quién sobrevive? El más apto. Esto sería una tautología que fue discutida y rebatida en su tiempo. Es por eso que para la tercera edición se publica la solución a esta misma, donde se dice que el más apto es quien se reproduce más. Seguimos con Darwin. Las pruebas más importantes que podemos destacar en lo que nos queda de exposición es que en Galápagos se encuentran caparazones de pequeñas tortugas. Solo se encuentran vivas las tortugas grandes. Eso quiere decir, cuando se encuentran caparazones, que existieron tortugas pequeñas, pero por la selección natural solo sobrevivieron las tortugas de caparazón grande.
También se encuentran las aves pinzones, que explicado por los poros darwinianos, más que por el mismo Darwin, donde el cambio climático actuó como un factor de selección, donde todos tuvieron un ancestro común y se diversificaron bastantes especies. ¿Cuáles fueron los problemas de Darwin? En 1900 se descubre Mendel y los rasgos, con Mendel se dice que los rasgos se deben a genes. Darwin planteaba una evolución sin genes y es por eso mismo que esta teoría se dejó de lado. Seguimos con el siguiente autor, Hugo de Bryce, quien usó la planta Wendotera lamarckiana, donde esta planta tuvo un cambio de pequeño a grande o gigante. Fue un cambio brusco, sin dirección. Va de lo simple a lo complejo y de lo complejo a lo simple. No hay una dirección en este sentido. Existe la selección natural, pero no es la esencia de la evolución. La esencia de la evolución es la mutación y por eso se dice que es mutacionista. Pero ahora entendamos el término mutación porque es confundido muchas veces. ¿Qué es la mutación para el tiempo de Hugo de Bryce? Hugo de Bryce. La mutación antes no se hablaba de material genético ni de la estructura del mismo, sino se hablaba de un cambio súbito en el fenotipo, o sea, en los rasgos visibles que se tienen. Es un cambio súbito y azaroso, por eso se dice que es saltacionista. Actualmente se considera cualquier alteración del ADN, pero para la teoría de Bryce se consideraba de un cambio en el fenotipo. Vemos eso. Las mutaciones son diferentes a las variaciones. Cuando se dan mutaciones, el organismo formado no se puede reproducir con el anterior al mismo. Eso quiere decir que al haber otro organismo, el anterior que fue dejado de lado ya no se puede reproducir con el anterior, solo entre los mismos organismos mutados. Estas nuevas especies surgen sin grados intermedios. No hay eslabones perdidos. Luego sigue la teoría sintética en 1937 por Theodosius Dobzhansky, donde su libro La genética y el origen de las especies incorpora los avances de la genética de la población y se da un entendimiento que la evolución es el cambio en la posa génica de una población en una misma especie. ¿Qué es la posa génica? Es los alelos de todos los genes en una población, o sea, las variaciones en cuanto genético. En este cuadro que está aquí, donde está la generación paternal, filial y filial 2, donde se dice que esta población cambió a nivel genético con el tiempo. Eso sería la evolución. Y se habla del mecanismo genético de la evolución. Acá tenemos un cuadro donde está explicado todo lo que fue para formarse la teoría sintética, donde tenemos aportes de la genética, la paleontología y la sistemática. Donde en la genética se aportan los mecanismos genéticos de la evolución, en la paleontología se aporta evidencias fósiles, también llamadas pruebas directas, y en la sistemática ocurre la comparación entre diversos entornos, especies, donde Ernest Mayr nos da el concepto de especie y también especiación y aislamiento geográfico. Aquí nos dan las pruebas indirectas, como la anatomía comparada, embriología comparada, entre otras cosas. Sigamos hablando de Mayr, Ernest Mayr, donde quien nos da un concepto de especie que nos dice que es el conjunto de individuos interfecundos con capacidad de tener descendencia fértil. Y el otro concepto que nos aporta es de las especies y aislamiento geográfico, donde para que surja una nueva especie debe haber primero un aislamiento geográfico, llevar la especie a otro entorno, debe ser aislado reproductivamente, que la especie nueva, o sea, la que va a haber especie nueva, no se tiene que reproducir, y finalmente se produciría el aislamiento genético, donde ya de cajón ya no se puede reproducir con otra especie, y finalmente es diferente a la anterior. Seguimos hablando sobre otros patrones evolutivos que existen, que vienen en los exámenes de admisión también. Hablaremos de evolución divergente, que en síntesis se dice que estos dos tuvieron un ancestro común, las dos especies que están ahí, B y C, pero se ocurre una diferenciación entre estas especies en cuanto a función, no en cuanto a estructura. Es por eso que se dice que tienen órganos homólogos. Cada uno se adapta a su entorno. La especie B tiene un entorno diferente a la especie C, pero tienen un origen común, el ancestro A. Estos tienen diferente función y por la misma estructura se dice que son órganos homólogos. En cuanto a la evolución convergente, se dice que dos especies no relacionadas directamente viven en un ambiente común, desarrollan órganos para vivir. De ejemplo, la especie ancestro A y ancestro B, surgen otras dos especies que viven tal vez en un ambiente común y desarrollan órganos análogos, mismas funciones. Seguimos con la radiación adaptativa,
que cuando Darwin observó los pinzones, notó diferencias entre los picos de cada pinzón. Tenemos al pinzón, este es el pinzón original, y tenemos varios pinzones que, de acuerdo a su alimentación, se adoptaron a lo largo del tiempo en diferentes espacios, forman otras especies. Esto es la radiación adaptativa, diferentes especies. Seguimos con el otro, que es la coevolución, donde se dice que juntos evolucionan mediante influencias recíprocas. Por ejemplo, en esta planta se volvió más tubular, lo que está ahí, en forma de tubo, más tubular. Esto es por un cambio ambiental. Y esto ocasiona que este pequeño animal se alargue el pico para conseguir el néctar. Y seguimos hablando ahora sobre el segundo tema, que sería origen de la vida. Empezamos con la primera teoría de la generación espontánea o abiogénesis. Empezamos por la teoría, la del tipo idealista, que fue planteada por Aristóteles, donde se dice que la vida se origina debido a una fuerza sobrenatural, también llamada entelequia, donde se interactúa con materia no viva. También se dice sobre Van Helmont, que puso ropa sucia, trigo, paja y arena, y donde se dice que aparecían roedores. Antes se explicaba que la fuerza vital en la ropa generaba ratones. Seguimos con el tipo materialista, que sugiere que el desarrollo de la vida a partir de otros elementos de la naturaleza. ¿Tuvo contraargumentos? Claro que sí. Existen microscopios y estos llevan microorganismos. Acá, como vemos, Lázaro Spellianzi nos sostiene que el caldo de acá genera otras diversas especies. Y el experimento de Reddy, donde se dice que cuando esto está abierto, genera que entren las moscas, cuando está cerrado ya no entran, y cuando está la tela ya no entran tampoco. Tenemos las moscas aquí que no entran. Louis Pasteur posteriormente demostraría la falsedad de la generación espontánea con la ley de biogénesis, donde cambia la forma del pico del matraz cuello de cisne y el calo de cordero sigue intacto. La vida proviene de la misma vida. Esto no lo demuestra, pero lo hace que genera una falsedad en la generación espontánea que no se había generado antes, que no se presentaba antes. Y esto trae otra teoría, la teoría de la panspermia, donde pan significaría todo y spermata, semilla, en donde el autor es Arrhenius, donde la vida es transmitida de planeta a planeta mediante la radiación solar. Esto es planteado por la radio panspermia. Y la otra corriente, donde dice que la vida llegó por meteoritos, se llama litopanspermia o cosmozoica, donde los meteoritos llevaban esporas bacterianas. Seguimos con la teoría quimiosintética, la más aceptada, una posición menos idealista, donde es en la URSS, donde se compartían todos los conocimientos. El autor es Alexander Oparin, quien lee a Darwin, toma la selección natural, lee a Engels y toma la dialéctica de la naturaleza, donde se nos plantea una atmósfera primitiva, donde no hay oxígeno, pero sí otros gases como metano y amoníaco, donde viene la radiación UV y ocasiona la reacción entre esos mismos elementos. Esto es una atmósfera reductora, donde van de los bioelementos hasta macromoléculas, llegando a los coacervados, donde todo esto es un cambio constante, donde se da una selección, si funciona continúa y si no funciona no continúa, solo lo que continúa puede seguir avanzando. Y donde se dice que también hay un caldo primitivo, donde hay biomoléculas, aminoácidos, elementos, y en un intervalo de tiempo forman los seres vivos. El experimento finalmente de Miller y Urey recrean lo sostenido por Oparin y ya para su época tiene mucho éxito, toma más fuerza esa teoría, donde se crea todo lo que explicó Oparin y se da una formación a partir de elementos inorgánicos a elementos orgánicos, donde forman moléculas orgánicas, aminoácidos. Acá tenemos donde tenemos el balón de agua, el océano representa, sube el vapor, se agregan más gases, se da chispas, o sea, se representan los relámpagos mediante chispas, y el condensador deposita el producto. Y con esto acabo mi exposición, pues finalizo hasta la siguiente semana, donde sería botánica. Muchas gracias.